Hola, ¿qué tal? Continuemos con los temas de sexualidad, el apartado de gonadas femeninas, hormonas femeninas. Y bueno, vamos a comenzar con los estrógenos. Los estrógenos en esta clase los vamos a ver como E mayúscula. Y bueno, cabe mencionar que los estrógenos como tal no tienen sinónimo. De hecho, estrógenos como tal no es una sola hormona. Los estrógenos es un grupo de hormonas que vamos a empezar a mencionar cuáles son los integrantes de este grupo más adelante. Lo que podemos mencionar por el momento es que todos los estrógenos son hormonas esteroideas, por lo tanto son liposolubles. Ahora, como mencionábamos, los estrógenos es un grupo de hormonas y pues hay varios integrantes en este grupo. Ahora, el principal estrógeno que hay en cada etapa de la vida de la mujer varía, ¿ok? Entonces vamos a platicar cada uno de ellos. Primeramente vamos a comenzar con la mujer en edad fértil no embarazada, es decir, aquella mujer que inicia sus periodos menstruales, ¿ok? Y no está en embarazo. En este caso, el principal estrógeno es el estradiol, que también se le conoce como 17-beta-estradiol y se abrevia E2. Cabe mencionar que este es el estrógeno más potente. El estradiol, en el caso de la mujer fértil no embarazada, se va a sintetizar sobre todo por el ovario, específicamente por las células de la granulosa. Sin embargo, para la síntesis del estradiol se requiere la interacción entre las células de la granulosa y las células luteales. Sin embargo, marco aquí las células de la granulosa porque ya son las que definitivamente producen el estradiol. En la mujer embarazada, el principal estrógeno es el estriol, que se abrevia E3. El estriol es producido por la placenta. Por último, en la mujer menopáusica, el principal estrógeno es la estrona, se abrevia como E1, y este se produce por el tejido adiposo. ¿Ok? La estrona, ¿ok? Tiene una síntesis especial por parte del tejido adiposo que lo vamos a discutir más adelante, pero brevemente podemos comentar que, bueno, la glándula suprarrenal produce androstenediona y cuando la androstenediona, que es un andrógeno débil, pasa por el tejido adiposo y el tejido adiposo tiene aromatasa, lo que hace es que va a convertir a la androstenediona en estrona. ¿Ok? Entonces, el que proporciona el sustrato es la glándula suprarrenal que produce androstenediona. Y el que ya ahora sí convierte la androstenediona a estrona es el tejido adiposo por la aromatasa. Entonces, este es un detalle muy, muy importante, el conocer cuál es el principal estrógeno en cada etapa de la vida de la mujer y quién lo sintetiza y recordar cuál es el más potente, que es el 17-beta-estradiol. Aquí visualizamos esta imagen, ¿ok? De cómo es la síntesis. Vemos que la aromatasa es clave para la síntesis de los estrógenos, ¿ok? Y bueno, ¿en dónde actúan los estrógenos? Bueno, los estrógenos van a actuar en el receptor de estrógenos, ¿ok? Vaya, el estrógeno más potente es porque es el más afín y el que más fácilmente activa el receptor, por eso el 17-beta-estradiol es el que más activa, es el más potente porque es el que más fácilmente activa el receptor. Y bueno, el receptor de estrógenos es un receptor intracelular, es un receptor nuclear y vaya, sobre todo para fines de elección manejarlo como nuclear, aunque también se ha visto que es citoplasmático. Independientemente sea cuál sea la situación, es un receptor intracelular y es un factor de transcripción. Todos los estrógenos actúan en este receptor, ¿ok? Pero recordemos que lo que hace que un estrógeno sea más potente que otro, pues es qué tanta avidez tiene o qué tanta afinidad tiene el estrógeno al receptor. En este caso, pues el más potente y el que activa más fácilmente el receptor es el estradiol. Los hombres también, vaya, aunque esta clase va enfocada a la cuestión de la mujer, los hombres también tienen estrógenos. Y bueno, los principales tejidos que sintetizan estrógenos en el hombre es el tejido extragonadal y extraadrenal. ¿Ok? Bueno, sobre todo la cuestión del tejido adiposo. ¿Ok? Recordemos que el tejido adiposo tiene aromatasa y convierte a los andrógenos a estrógenos. ¿Ok? Los testículos también pueden producir en menor medida estrógenos y bueno, los estrógenos aumentan con la edad en el caso de los hombres. ¿Cómo se transportan los estrógenos en sangre? Bueno, como los estrógenos son hormonas esteroideas, pues bueno, no pueden viajar solos en el plasma, viajan unidos con una proteína fijadora transportadora.
La proteína que principalmente transporta los estrógenos en sangre es la globulina fijadora de hormonas sexuales o globulina fijadora de esteroides sexuales. ¿Okay? Esta es la que transporta la mayoría de los estrógenos. La albúmina transporta otra parte y bueno, recordemos que la hormona libre es la hormona activa, ¿ok? Y es la que se regula, ¿ok? Y bueno, pasemos a ver las acciones de los estrógenos. ¿Qué acciones hacen los estrógenos? Bueno, los estrógenos en lo que son las características sexuales secundarias y la sexualidad femenina, bueno, tienen las siguientes funciones. En el útero y en el endometrio tienen las siguientes funciones. Los estrógenos promueven mucho lo que es el crecimiento de la división celular. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, tienen un efecto trófico en el útero, es decir, estimulan el crecimiento del miometrio, hace que el útero se mantenga sano, crecido, con una buena cantidad de células, que sea reactivo. ¿Ok? Los estrógenos promueven las contracciones uterinas porque aumentan los receptores de oxitocina y aumentan las conexiones del músculo liso a través de las conexinas. Por lo tanto, los estrógenos promueven la actividad de parto porque promueven las contracciones. Los estrógenos, como lo comentábamos previamente, pues promueven la división y la proliferación celular. Esto incluye el endometrio. Por eso, recordemos, bueno, cuando es el ciclo menstrual, ¿ok? Los estrógenos están aumentados en la fase proliferativa del endometrio, que es cuando propiamente ocurre lo que acabamos de mencionar. Se promueve que el endometrio se divida, crezca, se engruese la pared endometrial, etcétera. Los estrógenos promueven la producción de un moco cervical acuoso, elástico y filante. Vaya, filante, ¿a qué se refiere? Filante se refiere a que cuando se toma una muestra de moco y este se coloca entre los dedos, ¿ok? Y se separa, digamos lo que estos son los dedos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se toma la muestra de moco? Pues bueno, se produce un hilito. ¿Ok? A eso se refiere filante. Y se dice que la consistencia está aumentada, ¿ok? Entonces a eso se refiere, produce un moco cervical acuoso, elástico y filante. Y es importante recordar este detalle que, bueno, cuando vemos un moco bastante filante, etcétera, es que la mujer está en sus días fértiles, ¿ok? Entonces esto se puede tomar tanto para no tener relaciones sexuales en ese momento y prevenir el embarazo, como también si se está buscando un embarazo, pues tener relaciones sexuales en ese momento. El moco cervical, cuando es producido por estimulación de los estrógenos, va a tener cristales en patrón de helechos y va a ser alcalino previo a la ovulación. En lo que son los oviductos, promueve la motilidad, lo cual tiene cierta lógica, puesto que los estrógenos siguen estando muy altos cuando ocurre la ovulación y esto va a promover a que el oviducto mueva el óvulo. Los ovarios promueven la multiplicación de las células de la granulosa. Quiero que observen muy bien este detalle. Como podemos observar, los estrógenos motivan mucho la división celular de ciertos tejidos, como lo que es el crecimiento del miometrio, división celular, división del endometrio, ¿okay? Entonces miometrio, endometrio, las células de la granulosa, ¿ok? Bueno, continuando con los ovarios, también pueden inducir la luteólisis, ¿ok? La vagina, los estrógenos es la principal hormona responsable de la lubricación vaginal. Entonces, para que una mujer durante el acto sexual pueda tener su buena función de lubricación y produzca suficiente lubricante, fisiológicamente hablando, se requiere de una buena cantidad de estrógenos, porque ya que los estrógenos nutren a la vagina. Entonces, vaya, cuando una mujer está posmenopáusica y ya tiene pocos estrógenos, pues, ¿qué es lo que se puede quejar mucho esta femenina? Pues seguramente puede quejarse mucho de una falta de lubricación, ¿ok? Una falta de lubricación vaginal. Y bueno, lo que le podemos recomendar a esta femenina que ya no está lubricando bien, pues son geles, lubricantes, ¿ok? Que contengan estrógenos y esto va a ayudar mucho, ¿ok? A la vagina y a la relación sexual, ¿ok? Los estrógenos, como vaya, ya no ha de sorprendernos, ya que es un efecto como común de los estrógenos, promueven el trofismo vaginal, es decir, que el epitelio vaginal esté sano, crecido, dividido, que se divida de forma adecuada, etcétera. También aumentan la acidez vaginal, esto sobre todo porque los estrógenos van a favorecer un ambiente en el cual promueve el crecimiento de la microbiota vaginal, ¿ok? Y esto pues promueve un ambiente de acidez. Entonces, los estrógenos son indispensables, pues, para que la vagina se mantenga sana, el epitelio vaginal esté sano, lubrique bien, etcétera. Entonces, para que la vagina esté sana y se tengan relaciones sexuales de forma
adecuada. Continuando con lo que son las características sexuales secundarias y sexuales, en el tejido adiposo los estrógenos promueven que haya una distribución de grasa femenina. Okay, ¿cómo es una distribución de grasa femenina? Pues es sobre todo una distribución glúteo-femoral, es decir, que se acumule más la grasa en la región de los glúteos y los femorales. También los estrógenos sí que estimulan los depósitos de grasa, ¿okay? En lo que es la grasa subcutánea, ¿okay? Los estrógenos en la glándula mamaria tienen un potente efecto mamogénico, estimulan la mamogénesis. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, los estrógenos es la principal hormona para el crecimiento de la glándula mamaria, ya que los estrógenos promueven el depósito de grasa en la glándula mamaria e igualmente también promueven el desarrollo de los conductos, ¿ok? En la glándula mamaria. Entonces, es la hormona que más promueve el crecimiento de la glándula mamaria. Por este motivo, a los estrógenos en ocasiones también se les llama como la hormona de crecimiento mamaria o la GH mamaria. También cabe mencionar que los estrógenos son potentes inhibidores de la secreción de leche por parte de la mama, ¿ok? De la glándula mamaria. Los estrógenos en lo que es las proteínas tienen un ligero balance nitrógeno positivo, por lo tanto promueven un acúmulo de proteínas. Sin embargo, este efecto es bastante leve y por mucho los andrógenos superan este efecto. Los andrógenos sí que tienen un efecto muy notorio con la que es la cuestión de las proteínas, ¿ok? Los andrógenos, que son las hormonas masculinas, promueven un acúmulo de proteínas muy marcado, etcétera. Los estrógenos no tanto. Los estrógenos sí que tienen un sutil balance de nitrógeno positivo, pero esto es bastante leve. En el hueso, los estrógenos tienen efectos bastante importantes. Los estrógenos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, son osteoprotectores, ya que aumentan la osteoprotegerina y disminuyen el ligando RAN. Con esto se promueve la formación de hueso y se inhibe la resorción, es decir, van a inhibir la resorción y destrucción de hueso. Promueven la mineralización ósea. En lo que es en la adolescencia y la pubertad promueven el brote puberal, que es el famoso estirón de la adolescencia, pero también, así como estimula el crecimiento del cartílago de crecimiento, también promueve su osificación, es decir, el cierre del cartílago de crecimiento, ¿ok? Por lo tanto, esto nos explica por qué en promedio las mujeres suelen tener una talla más baja que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una gran cantidad de estrógenos en su adolescencia, entonces por eso siempre se dice que las niñas crecen más rápido que los niños. ¿Por qué? Porque como las niñas tienen una gran cantidad de estrógenos, pues esto hace que tengan un brote puberal mucho más marcado y rápido. Sin embargo, así como se da este brote puberal rápido, ¿okay? También ocurre un rápido cierre del cartílago creciente. Entonces crecen muy rápido, pero igualmente se va a osificar más rápido. Entonces por eso en pruebas tienen una talla más baja que los hombres, ¿okay? Los estrógenos también aumentan la producción de la vitamina D activa, ya que van a aumentar la actividad de la enzima 1-alfa-hidroxilasa en los túbulos proximales del riñón, y con ello, pues, esta enzima es la activadora de la vitamina D. Y bueno, si aumenta la vitamina D activa, ¿esto qué va a tener como consecuencia? Pues una mayor absorción de calcio y fosfato a nivel intestinal, y este aumento de calcio y fosfato igualmente se va a depositar en el hueso, entonces favorece la mineralización ósea. En el hígado, los estrógenos, ¿qué hacen? Bueno, los estrógenos son potentes inductores de la síntesis de proteínas hepáticas, aumentan la proteogénesis hepáticas de prácticamente todas las proteínas del hígado, pero de las más importantes a mencionar, bueno, los estrógenos aumentan la síntesis del angiotensinógeno, de factores de coagulación como el fibrinógeno, de la glóbula fijadora de tiroxina, la TBG. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante recordar, estas proteínas? Bueno, cabe mencionar, lo vamos a mencionar más adelante o en otra clase, pero bueno, los anticonceptivos hormonales que utilizan las mujeres suelen tener estrógenos, suelen contener estrógenos, ya sea estrógenos naturales o sintéticos. Ahora, independientemente si son estrógenos sintéticos o naturales, ¿qué va a pasar si una mujer consume estrógenos? ¿Ok? Pues vamos a tener los efectos estrogénicos, que es lo que estamos mencionando en este momento. Y entre ellos, pues va a aumentar la síntesis de proteínas hepáticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aumentan estas proteínas. Entonces, ¿cuál es uno de los efectos adversos que producen los estrógenos como anticonceptivos hormonales? Pues bueno, pueden causar hipertensión arterial. ¿Y por qué pueden causar hipertensión arterial? Pues la respuesta en parte es porque como los estrógenos aumentan la síntesis del angiotensinógeno, pues hay mucho más precursor. Y el angiotensinógeno, ¿en qué se termina convirtiendo? En angiotensina 2. Entonces, si se produce demasiado angiotensinógeno, también se va a producir demasiado angiotensina 2, y la angiotensina 2 es una potente hormona presora, aumenta la presión arterial.
Otro efecto adverso que tienen los anticonceptivos hormonales que contienen estrógenos es que aumentan el riesgo de tromboembolia. ¿Y qué significa tromboembolia? Bueno, tromboembolia significa la producción de coágulos cuando no son necesarios y en momentos inadecuados. Entonces, a pesar de que el vaso sanguíneo está sano, ¿okay? Vaya, no hay una rotura o un daño del vaso sanguíneo, se producen coágulos. Y cuando se forma un coágulo que no debe haberse formado, se llama trombo. ¿Ok? Y si este trombo se suelta, pues se llama émbolo. Ahora, ¿qué tiene que ver esta cuestión? Bueno, los estrógenos, cuando se utilizan como anticonceptivos hormonales, van a aumentar la síntesis hepática de factores de coagulación, entre ellos del fibrinógeno. Entonces, si aumentan mucho los factores de coagulación, esto va a promover que la sangre sea mucho más coagulable. Entonces, aumenta mucho el riesgo de tromboembolia, ¿ok? Que se formen coágulos cuando no debería. Ahora, aquí marco muy importante la cuestión de las fumadoras. El fumar, el cigarro, aumenta mucho el riesgo de formación de tromboembolia, ¿ok? Ya que el tabaquismo es altamente protrombótico, es decir, promueve mucho la formación de trombos. Entonces, el cigarro, el tabaquismo, no se lleva nada bien con los anticonceptivos hormonales, ya que si lo pensamos ya con lo que acabo de platicar previamente, pues, ¿qué va a pasar? Pues, los anticonceptivos hormonales de tipo estrógenos aumentan el riesgo de tromboembolia y el tabaquismo también aumenta el riesgo de tromboembolia. Si una mujer es fumadora y además está consumiendo anticonceptivos hormonales, ¿qué va a suceder? Aumenta muchísimo su riesgo de tromboembolia. Por lo tanto, cuando una mujer va a consumir anticonceptivos hormonales que contengan estrógenos, es bastante recomendable, por no decir indispensable, que deje de fumar, porque si no aumenta muchísimo el riesgo de tromboembolia en cualquiera de las regiones. Otra cuestión, pues bueno, aumenta la globulina fijadora de TBG, perdón, la globulina fijadora de tiroxina, ¿ok? Entonces, bueno, esto hace que aumente la normatividad total, ¿ok? Más la libre se va a mantenerse normal. Otra cuestión que hacen los estrógenos es que los estrógenos, como aumentan la síntesis de proteínas hepáticas, esto también incluye que aumenten el receptor LDLR. Si aumenta el LDLR, ¿qué va a pasar? Se va a captar mucho más colesterol de baja densidad, es decir, se va a captar más LDL y se va a expulsar. Entonces, este efecto pues hace que las mujeres tengan un perfil lipídico más bonito, ¿ok? Ya que los estrógenos tienden a bajar el colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL. En los vasos sanguíneos, los estrógenos son vasodilatadores, ¿ok? Esto va a facilitar que los vasos sanguíneos respondan a estímulos vasodilatadores, etcétera. Entonces, bueno, los estrógenos son vasodilatadores y esto permite una buena distribución de la sangre y de calor. También los estrógenos facilitan la salida de líquido, ¿ok? Ya que aumentan permeabilidad capilar. En el sistema inmune, los estrógenos mejoran la inmunidad, ¿ok? En el sistema nervioso, los estrógenos se ha visto que mejoran el estado de ánimo, hace que la mujer, que la femina esté más contenta, más relajada, más cómoda, etcétera. También disminuyen el hambre y pueden promover algo que se llama el estro. El estro es que aumentan la libido. Entonces, bueno, que aquí cabe mencionar algo muy interesante. En la etapa del ciclo menstrual en la que están más altos los estrógenos es justamente en la ovulación y es el periodo más fértil de la mujer. Y justamente en ese periodo más fértil de la mujer es cuando están más altos los estrógenos y es cuando más se va a promover el aumento de la libido. ¿Ok? Entonces, justamente cuando la mujer tiene más alto deseo sexual es cuando está más fértil. Entonces, esto no es una cuestión de privarse, nada, simplemente es que se tiene que tener, en caso de que no se busque un embarazo, pues se tiene que utilizar los métodos anticonceptivos pertinentes. ¿Ok? Esta cuestión del estro se puede verse muy marcado en algunas especies animales, en los humanos quizás esto puede que no sea tan marcado, pero sí que se puede ver una tendencia, ¿ok? En el sistema biliar aumenta la secreción de colesterol a la bilis. ¿Y qué puede promover esto? Bueno, esto aumenta el riesgo de litogenicidad, es decir, que se formen litos, ya que si se libera demasiado colesterol a la bilis, este puede precipitar y formar cálculos biliares o litos. En riñón causan retención de sodio, ¿ok? Y estimulan la excreción renal de ácido úrico o uratos, ¿ok? Este es un detalle interesante a conocer. Entonces, bueno, los estrógenos, como podemos ver, retienen sodio y además hacen que salga líquido de los vasos, entonces pueden promover un poco la cuestión de edema. Y la excreción renal de ácido úrico, bueno, esto nos explica
en parte porque las mujeres tienen menos riesgo de desarrollar gota. Y bueno, ¿qué es la gota? La gota es una enfermedad de las articulaciones, también se le conoce como artritis gotosa, que es cuando se depositan cristales de ácido úrico uratos en las articulaciones y dañan la articulación. Esta enfermedad, la gota, es mucho más común en hombres, ¿ok? Que en mujeres, pero vaya, ¿por qué? Porque las mujeres tienen este factor protector. Sin embargo, cuando las mujeres llegan a la menopausia y el periodo posmenopáusico, o sea, después de la menopausia, el riesgo de padecer gota en las mujeres se iguala al de los hombres, ya que en la menopausia, pues se pierden los estrógenos y por lo tanto se pierde este efecto protector. Las glándulas salivales aumenta la salinidad de la saliva, ¿ok? Es decir, hace que la saliva esté más salada. Vaya, cuando se observa, se producen cristales en patrón de helechos. Un efecto endocrino de los estrógenos es que aumentan los receptores de progesterona. En la piel, los estrógenos hacen que se tenga una piel mucho más lisa, disminuye la producción de sebo, ¿ok? Hace que una piel esté mucho más tersa, etcétera. Los estrógenos pueden aumentar la pigmentación porque inducen la tirosinasa, que es una enzima que promueve la síntesis de melanina. Y esto nos explica por qué en las mujeres embarazadas pueden aumentar el riesgo de ciertas lesiones pigmentarias en la piel, como lo que es el melasma, etcétera. Y bueno, aumenta la síntesis de colágeno en la dermis, entonces hace que la piel esté como muy nutrida, muy lisa, etcétera. Disminuye la tendencia al acné, etcétera. Y bueno, esas son las acciones de los estrógenos. Pasamos ahora a la progesterona, que es otra hormona sexual femenina muy importante. La progesterona, en esta clase la vamos a ver como P mayúscula. La progesterona no tiene sinónimos, pero bueno, etimológicamente sí que nos habla mucho de sus efectos. Etimológicamente, ¿qué nos habla la progesterona? Bueno, pro a favor y gesto, la gestación. Entonces, la progesterona es una hormona que va a favor de la gestación y va a hacer, por lo tanto, va a facilitar todo para que la mujer pueda concebir el embarazo. La progesterona es una hormona esteroidea. La progesterona se sintetiza por múltiples lugares, como lo que puede ser liberada por el ovario, por el cuerpo lúteo, ¿ok? Específicamente por eso de la teca y la granulosa, por los testículos, la corteza suprarrenal, la placenta, etcétera. Depende, pues, de qué sexo estemos hablando, depende de la etapa de la vida, etcétera. La progesterona actúa en el receptor de progestágenos, en el receptor de progesterona, que es un receptor intracelular, es un receptor nuclear y por lo tanto es un factor de transcripción. La progesterona, al ser una hormona esteroidea, pues igualmente va a viajar en el plasma unida proteínas. Recordemos que la hormona unida proteínas está en manera de reserva, no tiene un efecto activo, ¿ok? La progesterona, la principal proteína que transporta la progesterona es la albúmina, ¿ok? También la progesterona se puede transportar por la globulina fijadora de corticosteroides en menor medida, ¿ok? Pero recordemos que, bueno, pues la progesterona activa que lleva a cabo los efectos fisiológicos es la hormona libre, ¿ok? Muy bien, pasemos a ver las acciones de la progesterona. Entonces, bueno, ¿cuáles son los efectos de la progesterona? La progesterona, cabe destacar, va a estar elevada en la fase luteal o fase secretora del ciclo menstrual. Entonces, mucho de lo que vamos a ver, lo que de la progesterona, pues justamente ocurre en ese periodo del ciclo menstrual. Entonces, bueno, ¿qué hace la progesterona? La progesterona en el útero y en el endometrio. En el endometrio aumenta la secreción endometrial y hace que se tenga un moco espeso. De ahí que justamente a la fase luteal, bueno, en lo que es la perspectiva del endometrio se le llama fase secretora, ya que se estimula la secreción. Y esto tiene un fin, es que el endometrio sea receptivo a un posible embarazo, a un posible cigoto, ¿ok? Pero este moco va a ser muy espeso. Ahora, cuando el moco está espeso, típicamente nos indica que la mujer está en un periodo eh, no fértil, ¿ok? También la progesterona disminuye las contracciones uterinas, ya que disminuye los receptores de oxitocina y disminuye las conexiones que hay entre el músculo liso, disminuye las conexinas, ¿ok? Por lo tanto, la progesterona es clave para mantener el embarazo, ya que va a hacer que el útero se mantenga en quiescencia, se mantenga tranquilo, sin actividad, ¿ok? Para que se pueda conllevar el embarazo. En la glándula mamaria, la progesterona también promueve la mamogénesis, pero en este caso la progesterona no tiene un efecto tan potente como los estrógenos. La progesterona sobre todo induce el desarrollo de alvéolos mamarios. La progesterona también
inhibe la secreción de leche por la glándula mamaria, igual que los estrógenos, y para fines del examen se considera que la progesterona es la principal hormona inhibidora de la producción de leche, ¿ok? Para fines del examen, en vida real se maneja diferente. En la cuestión metabólica, este es uno de los efectos más preguntados o mencionados de la progesterona. La progesterona tiene un efecto termogénico, es decir, aumenta la temperatura corporal, ¿ok? ¿Y por qué aumenta la temperatura corporal? Bueno, porque la progesterona aumenta el punto de ajuste de temperatura en el hipotálamo. Y con ello, ok, digamos lo que este es un efecto similar a la fiebre, obviamente esto es completamente fisiológico, y con ello se va a hacer que aumente la temperatura corporal en la mujer. Ok, por eso en la fase luteal, que ocurre justamente después de la ovulación, hay un aumento en la temperatura corporal en la mujer. En el tejido adiposo, la progesterona estimula el depósito de grasa, esta sí la deposita de una manera algo más generalizada, ¿ok? En el sistema nervioso, la progesterona tiene un efecto sedante, ¿ok? Y también aumenta el hambre. Entonces, bueno, esto en parte nos puede ayudar a entender por qué las mujeres cuando están en el periodo, en la fase luteal, ¿ok? Tienden a sentirse un poquito más cansadas, adormiladas, o incluso en el embarazo, que en el embarazo está muy alta la progesterona, pues las mujeres embarazadas tienden de repente a caer más fácil en el sueño, tener algo de somnolencia. También aumenta el hambre y bueno, esto nos explica por qué algunas mujeres cuando se acercan se acerca su menstruación, vaya, ya se acerca para estar en sus días, suelen comer un poquito más, ¿ok? Hay mujeres que lo mencionan muy claro que, bueno, es que siento que ya me va a bajar porque me empieza a darme como algo más hambre o me dan antojos, etcétera. En la piel aumenta la producción de sebo y esto aumenta la tendencia a tener lesiones acnéicas, a tener acné o comedones. Y esto también se menciona también por muchas mujeres, que cuando están, vaya, recordemos, la progesterona está alta en la fase luteal, que es la segunda fase del ciclo menstrual, y la fase luteal luego va a terminar cuando inicia la menstruación, ¿ok? Y está, vaya, pues los últimos días de la fase luteal pues está muy alta la progesterona. Entonces, hay mujeres que mencionan que, bueno, cuando están cerca de sus días, ¿ok? De que, bueno, cuando están cerca de que de tener su menstruación, ¿ok? Les empieza a salir acné, etcétera. Entonces mencionan, bueno, es que ya sé que me va a bajar porque ya me está saliendo acné, etcétera. Entonces, bueno, en parte esto tiene un motivo de ser, es porque la progesterona aumenta la producción de sebo. En el tubo digestivo disminuye la motilidad gastrointestinal, incluyendo la vesícula biliar, entonces tiende a promover que se estanque la bilis y esto incrementa el riesgo de litogenicidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y a combinar factores, pues las mujeres tienen mucho riesgo de formar cálculos biliares. ¿Okay? De hecho, las mujeres tienen más riesgo de formar cálculos biliares que los hombres. Y esto es por esa cuestión normal. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a recapitular. Los estrógenos hacen que se libere más colesterol a la bilis. Y el colesterol de por sí, si hay mucho colesterol, puede precipitar. Y más si la bilis tiende a quedarse estancada. Y pues justamente está la progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Hace que la bilis se estanque. Entonces hay mucho colesterol por parte de los estrógenos y aparte ese colesterol se estanca por culpa de la progesterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tienen todos los factores para que el colesterol precipite y se formen cálculos biliares. Y bueno, esto también es un detalle importante porque el hecho que la progesterona disminuya la motilidad, todo lo que, recordamos, todo lo que estamos platicando es de la progesterona, ¿ok? Bueno, el hecho que la progesterona disminuya la motilidad gastrointestinal, pues también nos explica por qué algunas mujeres cuando están próximas a que les baje, pues pueden tener estreñimiento, o que la mujer embarazada que tiene gran cantidad de progesterona también tiende a tener problemas de estreñimiento, etcétera. Vaya, ya que pues la progesterona, como lo podemos ver, pues motiva que el músculo eso se mantenga relajado, ¿ok? Que eso en parte lo podemos intuir desde que en el útero promueve pues la relajación uterina. El riñón promueve la natriuresis, ¿ok? Es decir, la excreción de sodio. En lo respiratorio aumenta la respiración y como aumenta la ventilación, aunque aumenta la respiración, eso hace que se elimine más CO2. Y como efecto endocrino tiene un efecto antiestrogénico, ya que la progesterona disminuye los receptores de estrógenos. Por eso se dice que tiene un efecto antiestrogénico. Entonces, bueno, nada más para resumir la cuestión del músculo liso, que ya habíamos mencionado en ciertas partes, así como cada tejido, órgano. Bueno, en el músculo liso, la progesterona disminuye la motilidad y la reactividad, o sea, hace que el músculo liso sea mucho más quiescente, esté tranquilo, no suma tanto. Entonces, bueno, ¿esto que tiene como consecuencias en el tubo digestivo? Bueno, esto
puede motivar a enfermar por reflujo gastroesofágico, ya que el esfínter esofágico inferior no va a cerrar bien, va a estar muy relajado y puede promover la cuestión de reflujo. ¿Ok? Esto, por ejemplo, lo vemos en las embarazadas. Entonces, además de la cuestión propia del embarazo, pues bueno, el hecho que se aumenta la progesterona también promueve esta situación. La colestasis, que ya lo hemos comentado, que como casi no se mueve la vesícula biliar, los conductos biliares, etcétera, pues tienden a hacer que la bilis se quede estancada y pues esto promueve la litogenicidad y más aunado a la cuestión de los estrógenos. En las vías urinarias, igualmente se relaja el músculo urinario y esto puede promover la hidronefrosis, que es que se estanca el líquido en las cálices renales, en la pelea renal. Y pues bueno, cuando tiende a pasar esta situación de estancarse orina, etcétera, pues promueve infecciones urinarias, ¿ok? Y bueno, ya habíamos comentado que disminuye la motilidad y reactividad de músculo liso y lo comentamos en otros apartados como lo que es en el útero, etcétera. Pusimos varios ejemplos. Con lo anterior ya tenemos los efectos de la progesterona, ¿ok? Entonces ya platicamos las dos hormonas femeninas de gran importancia, los estrógenos y la progesterona. Entonces vamos a ver ahora la retroalimentación, cómo funciona. Sin embargo, cabe mencionar que tenemos que conocer la retroalimentación, pero este tiene una cuestión cíclica muy interesante que lo vamos a profundizar en breve. Muy bien, entonces vamos a analizar cómo es la retroalimentación. Posteriormente mencionaremos qué situaciones pueden hacer que cambie, ya que recordemos que esto puede ser cíclico. Muy bien, el hipotálamo produce una hormona que se le conoce como GnRH. La GnRH va a la adenohipófisis y va a estimular la liberación de LH y FSH. La LH va a actuar de forma predominante en las células de la teca. La FSH, por su parte, va a actuar de forma preferente en las células de la granulosa. ¿Okay? Sin embargo, como podemos visualizar aquí en la imagen, la LH posteriormente sí que puede actuar en las células de la granulosa. Las células de la teca van a sintetizar de forma predominante progesterona. Las células de la granulosa van a sintetizar de forma predominante estrógenos. En este caso que estamos hablando del ovario, pues va a ser el estradiol. El estradiol, los estrógenos y la progesterona pues van a actuar en sus tejidos blancos, ¿ok? Pero no solamente van a hacer esto, sino que también van a actuar en el circuito de retroalimentación. Ahora, cabe mencionar que las células de la granulosa también sintetizan las inhibinas y las activinas. Entonces, estas van a servir para el circuito de retroalimentación. Entonces, vamos a comentar. Los estrógenos, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, los estrógenos van a causar retroalimentación, ¿ok? A nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo. Y esta puede ser una retroalimentación positiva o negativa, ¿ok? Dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que estemos, ¿ok? Pero en general, vamos a recordar que los estrógenos ejercen una retroalimentación negativa, es decir, el aumento de estrógenos va a inhibir la liberación de FSH, LH y de GnRH en general. Aunque, como comento, los estrógenos, este efecto puede variar. La progesterona igualmente va a tender a tener un efecto de retroalimentación negativa, entonces la progesterona va a tender a inhibir la liberación de LH-FSH y de GnRH, ¿ok? Ahora, las inhibinas van a inhibir la liberación de FSH y las activinas van a tender a estimular la liberación de FSH. Entonces, activinas e inhibinas solamente es para la FSH, ¿ok? Entonces, vamos a profundizar un poco más esta de la retroalimentación de los estrógenos y la progesterona y las fases del ciclo menstrual. Pero en general, sí es importante recordar que en general los estrógenos y la progesterona ejercen una retroalimentación negativa, aunque esto, pues, hay excepciones a la regla. Entonces, bueno, aquí vemos esta imagen, la cual explica bastante bien, ¿ok? Esta es la cuestión de la retroalimentación, ¿ok? Entonces, el ciclo menstrual, tenemos dos fases o tres fases, depende qué libro estemos leyendo. Entonces, está la fase folicular. Vemos que en todas las fases está la GnRH, que está siendo liberada por el hipotálamo y actúa en la adenohipófisis, ¿ok? Esto no cambia, pero lo que sí vamos a ver, bueno, en la fase folicular, ¿ok? La adenohipófisis libera FSH-LH, sobre todo libera FSH, y esta va al ovario y se estimula la liberación de estradiol o 17-beta-estradiol. En esta fase, en la fase folicular, los estrógenos y el estradiol ejercen una retroalimentación negativa. Vemos que va a inhibir la liberación de FSH y de FSH y de LH, ¿ok?
Posteriormente, cuando estamos en la mitad del ciclo, que es decir, cuando ya estamos en la ovulación, aquí pasa algo muy interesante. Aquí los estrógenos aumentan tanto que en lugar de tener una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis, pasan a ejercer una retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que se sigue liberando FSH-LH y se estimula se estimula la liberación de estrógenos, de estradiol, pero aquí los estrógenos están a cierto nivel que ya no inhiben la liberación del HFSH, al contrario, estimula la liberación de FSH-LH, ¿ok? Luego, entonces, ¿qué va a pasar? Esto, vaya, más FSH-LH, pues va a haber más estrógenos, más el HFSH, y así sucesivamente. Entonces aquí se vuelve una retroalimentación positiva y esto nos da el famoso pico de LH, ¿ok? Que ya promueve la ovulación, ¿ok? Posteriormente sigue la fase luteal, ¿ok? En la fase luteal, aquí, vaya, la hipófisis libera LH-FSH, sobre todo va a ser LH, y se va a actuar en el ovario, en la cuestión del cuerpo lúteo, y se va a liberar sobre todo progesterona, y la progesterona va a ejercer una retroalimentación negativa, con lo cual va a tender a bajar la FSH y la LH, ¿ok? Entonces aquí ya vimos que, vaya, cuál es la hormona femenina más relevante en cada fase de la menstruación y que en la ovulación o la mitad del ciclo es cuando los estrógenos pasan a tener una retroalimentación positiva, ¿ok? Con las hormonas hipofisiadas, con las gonadotrofinas, ¿ok? De ahí en fuera, la fase folicular es negativo y en la fase luteal aquí se le progesterona y es negativo también. Ahora, continuando con otras hormonas que participan en la retroalimentación, que ya las comentamos brevemente, bueno, las células de la granulosa también producen inhibinas, que las inhibinas, ¿cuál es su función? Inhibe la liberación de FSH, ¿ok? Estas, bueno, los folículos preantrales liberan inhibina B, que es para el control de la FSH, y los folículos antrales liberan inhibina B y la inhibina A, que es para el control de la LH, ¿ok? Sobre todo los folículos antrales van a producir más inhibina A. Y las células de la granulosa también producen activinas que estas estimulan la liberación de la FSH. Las activinas es lo que asocia por un compuesto que se le conoce como folistatina. Entonces, bueno, ya vimos que hay una regulación cíclica, ¿ok? De estas hormonas según la fase del ciclo menstrual. Entonces, bueno, ¿cómo se regulan los estrógenos y progesterona? Bueno, pues por el eje de retroalimentación que lo comentamos. Estimulación de la GnRH, vaya, ¿qué cosas hacen que se libere la GnRH? Y por lo tanto, pues va a facilitar la liberación de gonadotrofinas, ¿ok? Pues es la leptina, que esto es muy importante porque recordemos que la leptina va a promover la liberación de la GnRH y se tiene la hipótesis que la leptina, a medida que aumenta, desde que está en el periodo neonatal hasta que se empieza la pubertad, la leptina cuando se llega a la pubertad, hay una cantidad suficiente de leptina porque va aumentando el tejido adiposo y esta cantidad suficiente de leptina promueve que inicie la pubertad, haciendo que ya inicien los picos secretorios de GnRH, ¿ok? Y las catecolaminas adrenérgicas, los estrógenos, ¿ok? En la cuestión de la fase de la ovulación, ¿ok? En la mitad del ciclo, la inhibición de la GnRH por, vaya, las RH, el cortisol, la prolactina, muy importante recordar la cuestión de la prolactina, que inhibe la GnRH, opioides, progesterona, la testosterona, ¿ok? Regulación del LH, ¿ok? Vaya, como cuestiones extras, bueno, estrógenos bajos inhiben, ¿ok? Y estrógenos altos estimulan, que esto ya lo platicamos en la cuestión de la ovulación. Y regulación del FSH, bueno, estrógenos altos igual estimulan, esto ya lo platicamos que es en la fase de la ovulación, a mitad del ciclo, y las inhibinas la inhiben. Y bueno, pues aquí podríamos agregar que las activinas estimulan la liberación de la FSH. Ahora, vamos a llenar, esta tablita es oro puro, ¿ok? Es algo muy común que lo preguntan en los exámenes de cómo está el perfil hormonal en cada una de las fases de la vida de la mujer. Ok, aquí está la FSH, la LH, estrógenos, progesterona, las inhibinas y la testosterona. Entonces aquí vamos a mencionar cuál es el razonamiento para llenar esta tabla. Ok, esta tabla, ok, para fines del departamento, va a estar comparando la FSH con la LH. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que aumenta la FSH, puede, por ejemplo, que sí aumenta efectivamente, o al menos, vaya, o si aumentan las dos, la FSH y la LH, si decimos que aumenta la FSH es que aumenta más que la LH, y en ese caso la LH disminuye. Y no como tal que disminuye, sino que va a estar más baja que la FSH. Entonces, vamos a estar comparando la FSH y la LH. Los estrógenos y la progesterona mismo los vamos a los vamos a estar comparando. Hay momentos en la fase de la vida de la mujer en la que
aumentan los dos, pero uno aumenta más que el otro. Entonces vamos a decir que aumenta uno y el otro tiende a disminuir. Las inhibinas, la A y B, igualmente las vamos a estar comparando cada una de ellas. Y la testosterona, esta no se compara con ninguna. La testosterona sí le vamos a decir que aumenta, disminuye, etcétera. Es decir, se compara entre las fases como tal. Entonces, bueno, las primeras tres, que es la fase folicular, ovulación y luteal, esta es el ciclo menstrual y esto obviamente es en la mujer premenopáusica, que es la mujer en edad fértil o embarazada, es el ciclo menstrual. Luego vamos a hablar de la cuestión del embarazo, la lactancia y la posmenopausia, que la posmenopausia vaya, es la situación o el periodo después de la menopausia. Ahora, esto lo podemos leer como menopausia, el climaterio, perimenopausia, que es lo cuando se está viendo o transitando apenas por la menopausia, o la posmenopausia, que es cuando ya pasó la menopausia y la mujer ya está un poco más adaptada a esta situación. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a llenar esta tabla. Y bueno, aquí está el ciclo menstrual, la fase premenstrual, ¿ok? Vaya, perdón, la fase premenopáusica. Y bueno, en la fase, el ciclo menstrual es premenopáusica, de mujer en edad fértil, no embarazada. La fase folicular, en la fase folicular la gonadotropina que predomina es la FSH, por eso aquí pongo que está aumentada la FSH y que está baja la LH, ¿ok? Insisto, no como tal tiene que ser que realmente esa esté disminuyendo, puede que vaya igual que la FSH, pero la FSH aumenta mucho más. Y como las estamos comparando, bueno, la FSH aumenta más, por eso está aquí aumentada y esta está disminuida. La principal hormona femenina en la fase folicular es los estrógenos, en este caso sería el estradiol o 17 beta estradiol, ¿ok? De ahí que recordemos la fase folicular que se promueve en la proliferación, ¿ok? Que es la fase proliferativa en el endometrio. Y la progesterona va a estar muy bajita. Las inhibinas va a estar baja la inhibina A y alta la inhibina B. La testosterona está muy baja en esta fase, ¿ok? Vaya, de las tres fases del ciclo menstrual, que es la fase folicular, la ovulación y la fase luteal, bueno, esta es la fase en la que está más baja la testosterona. Recordemos que la testosterona la vamos a comparar entre las fases, no se compara con otra hormona, ¿ok? Posteriormente pasamos a la fase de preovulación, próxima ovulación o la ovulación propiamente, es cuando ya se libera el óvulo, ¿ok? Del folículo. Entonces aquí en esta fase que vamos a ver va a estar baja la FSH y aumenta la LH, que la LH, recordemos el famoso pico de la LH que culmina en la ovulación. Hay demasiados estrógenos, ¿ok? Y está baja la progesterona, ¿ok? Igual comprándolos entre ellos. Está baja la inhibina A y alta la inhibina B, y aquí está muy alta la testosterona, lo cual tiene mucha lógica. Esta es la fase del ciclo menstrual en la que está más alta la testosterona, y la testosterona es la hormona que activa la libido o promueve la libido, el deseo sexual. Entonces, en esta fase de la ovulación es cuando la mujer está más fértil y es justamente cuando está más alta la testosterona y más aumenta el deseo sexual. Entonces, en caso que no se desee un embarazo, obviamente se tiene que usar los métodos anticonceptivos pertinentes porque, digamos lo que sí, aquí sí se combinan todos los factores para promover un embarazo. En la fase luteal, vemos aquí cómo cambia. Aquí va a estar baja la FSH, alta la LH, ¿ok? Bajo los estrógenos y alta la progesterona. Aquí predomina lo que es la LH y la progesterona. Vemos las inhibinas, está alta la inhibina A, baja la inhibina B, y la testosterona aquí está, la pongo así, porque aquí lo que quiero decir es que está intermedia. La testosterona está intermedia entre la fase folicular, que es la fase donde está más baja la testosterona, y la fase de ovulación, que es cuando está más alta. Entonces, aquí lo pongo así como arriba y abajo, en el sentido de como que está intermedio entre la fase folicular, que es la fase en la que está más baja la testosterona, y la ovulación, que es cuando está más alta. Entonces, aquí vemos estos gráficos muy bonitos que nos hablan justamente de esta cuestión de las hormonas, ¿ok? Vemos los estrógenos, que es la línea rosita, la progesterona es la amarilla y la azul es la testosterona. Entonces vemos, aquí está la mitad del ciclo, ¿okay? Que es cuando ocurre la ovulación. Vemos que los estrógenos están muy altos en la fase folicular y siguen estando muy altos en la ovulación, ¿ok? La testosterona vemos que está, vaya, la fase en la que está más alta la testosterona, ¿ok? Es en la ovulación, ¿ok? Que es cuando más se promueve la cuestión del deseo sexual, ¿ok? Y en la fase folicular está más baja la testosterona, eso se aprecia más en este gráfico de acá abajo, que es la testosterona de color como verde limón, y la fase luteal pues está intermedia. Ahora vemos que los estrógenos en la fase luteal, ¿ok? Vuelven a tener una elevación, pero nunca vuelven a estar tan altos como lo que es en la fase folicular. El que sí aumenta mucho después de la fase luteal es la progesterona. Vemos que incluso sobrepasa los estrógenos aquí.
Entonces, bueno, aquí lo visualizamos, ¿ok? Con la cuestión del endometrio, ¿ok? En la fase folicular vemos que se promueve la proliferación del endometrio. En la fase luteal se promueve la secreción, ¿ok? Y bueno, en caso que no se culmine un embarazo, pues bueno, pasamos a la fase menstrual donde se descama y se pierde gran parte de este endometrio grueso. Veamos aquí también la cuestión de la temperatura corporal y vemos que después de la ovulación la temperatura corporal aumenta. Esto es por efecto de la progesterona, ¿ok? Que se está produciendo por el cuerpo lúteo. Ahora, ¿cuáles son los días fértiles en la mujer? Bueno, en una mujer que tiene un ciclo regular y clásico de 28 días, pues bueno, recordemos que la mitad del ciclo es la ovulación, ¿ok? Y se utilizan, vaya, la mitad del ciclo más menos 2, ¿ok? O más menos 2.5, como lo podemos visualizar aquí, es el día 14, ¿ok? Más 2 pues 16 menos 2 12, ¿ok? O 11.5. Entonces vemos que los días fértiles en este caso es del 12 al 16. Entonces en estos días es cuando la mujer está más fértil y en caso que es cuando se tiene más riesgo de embarazo. Ahora eso puede ser tanto para bien en caso que se esté buscando el embarazo como pues no también en caso que se busque evitar el embarazo. De ahí en fuera los demás son días infértiles, ¿ok? Y recordemos que el ciclo menstrual inicia con el primer día de la menstruación, entonces bueno, termina de contar la menstruación pues cuando deja de haber el sangrado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está lo que comentamos. El primer día del ciclo es el día que inicia la menstruación. El ciclo varía de 21 a 35 días, un promedio de 28 días. Y las variaciones del ciclo se atribuyen a las variaciones en la duración de la fase folicular, porque la fase luteal es constante, ¿ok? Sin embargo, esto es fisiológicamente hablando. Fisiológicamente hablando, bueno, la fase luteal tiende a ser constante 14 días y la que cambia es la fase folicular. Sin embargo, en varias enfermedades, ¿ok? Sí que se puede alterar la fase luteal, ¿ok? Se puede alterar, o sea, no debemos de pensar como algo fijo, sino que, bueno, por fisiología tiende a ser constante la fase luteal, pero en enfermedades sí varía, ¿ok? Sí puede llegar a variar. Aquí vemos la cuestión de la ovogénesis, ¿ok? Que bueno, antes del nacimiento, pues bueno, están las células germinales primordiales que tienen múltiples divisiones, ¿ok? Migran a la corteza ovárica y aquí están las ovogonias, ¿ok? Veamos aquí cómo se visualizan con el folículo, de las células de la granulosa, etcétera. Y bueno, tiene aquí la meiosis y bueno, fíjense, está el ovocito primario y este que ha tenido la meiosis 1 en la profase 1. Posteriormente, cuando se llega a la pubertad, varios óvulos van a continuar su maduración y vemos que terminan la meiosis 1, inician la 2 y se quedan estancados en la metafase 2. Y el óvulo, ¿ok? O el ovocito secundario solamente va a terminar su división de meiótica si es fertilizado, como se puede visualizar aquí. Entonces, se fertiliza el óvulo, termina la meiosis 2, ¿ok? Y entonces ya se tiene el cigoto. Ahora, vemos aquí que cuando el óvulo sale del folículo, vaya, el resto del folículo se convierte en el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo pues va a ser una, vaya, desde lo que es el folículo ya se producen hormonas, vaya, se producen las hormonas estrógenos, el estadiol, este, la progesterona. Y bueno, luego que sale el óvulo del folículo, este folículo pasa a ser el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo por un tiempo sigue produciendo hormonas. ¿Ok? Ahora, ya que acabamos de hablar de lo que es las fases de la menstruación, pues pasamos a hablar de las etapas de la mujer. En el embarazo. En el embarazo, ya sea que sea el cuerpo lúteo, ¿ok? O que sea la placenta, que en este caso vamos a enfocarnos a la placenta va a producir una gran cantidad de estrógenos y progesterona. El exceso, vaya, y el principal estrógeno en el embarazo, recordemos que es el estiol. El exceso de estrógenos y progesterona, que aquí en el embarazo hay demasiados, van a inhibir la liberación de FSH-LH. Entonces vamos a ver este patrón. Baja la LH y la FSH porque hay demasiados estrógenos por parte de la placenta, aumenta la inhibina A y aumenta la inhibina B. ¿Okay? Aquí lo pongo que ambas inhibinas aumentan por parte de la placenta, sin embargo, la que más aumenta es la A, por eso aquí comparándolas, pues la inhibina A está mucho más aumentada que la B, sin embargo, las dos aumentan. Y también aumenta la testosterona, que la testosterona es importante tanto si es un feto masculino como femenino. Entonces va a estar muy alta la testosterona. En la lactancia, pues bueno, recordemos que en la lactancia aumenta la prolactina inhibe la GnRH, a la GnRH y pues todo se inhibe corriente abajo. Entonces,
Si disminuye la GnRH, baja la FSH y la LH, bajan los estrógenos, la progesterona, las inhibinas y la testosterona. Es decir, en la lactancia baja toda la función ovárica, ¿ok? Y se va a ver reflejado por una baja de todas estas hormonas. Posteriormente en la posmenopausia, ¿qué pasa en la menopausia? Vaya, menopausia, perimenopausia, posmenopausia, climaterio, etcétera. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues bueno, vaya, los óvulos, conforme la mujer va, van pasando los años, se van acabando los folículos. Entonces la menopausia inicia cuando los ovarios ya quedan sin folículos, entonces ya no hay folículos, entonces ya no hay quien produzca estradiol, progesterona. Obviamente en este caso ya se puede decir que es infértil porque ya no hay óvulos a fertilizar. Entonces se dice que en la posmenopausia pues ya hay una falla ovárica, o sea, ya los ovarios ya no funcionan, ya se les sacaron los folículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, recordemos que los estrógenos y la progesterona ejercen una retroalimentación negativa. Entonces, si ya no funcionan los ovarios, si ya no se produce estrógenos y progesterona, que aquí está, van a estar bajos. De hecho, bajan todas las hormonas ováricas, vaya, bajan los estrógenos, progesterona, inhibina A, inhibina B, testosterona bajan, ¿ok? Y va a aumentar la FSH y la LH con tal de compensar, vaya, la FSH y la LH van a tratar de que el ovario produzca hormonas, pero obviamente no se logra porque ya sacan los folículos. Ahora, baja el estrógeno en cuestión del estradiol. Sin embargo, recordemos que el principal estrógeno de la mujer posmenopáusica es la estrona, ¿okay? Y la estrona se produce por el tejido adiposo a partir de sustratos producidos por la glándula suprarrenal. Entonces, aquí, ¿cuándo inicia la menopausia? Pues depende de la literatura, pero en general puede ser después de los 45, 50 años, ¿ok? Hay que leer muy bien el caso clínico. Si nos dicen mujer, acude a consulta porque tiene unos meses de no menstruar, tiene una pareja, tiene una vida sexual activa y piensa y sospecha que está embarazada. Sin embargo, bueno, nos menciona la femenina tiene 52 años. Entonces, ¿qué te hace pensar que tiene 52 años? Ya no tiene meses que no le ha bajado, pues seguramente es una mujer que ya inició la menopausia. Y algunas veces también nos ponen síntomas de menopausia, de un estado de ánimo más irritable, mayor sensibilidad, etcétera. Entonces, bueno, aquí vemos cómo están las hormonas sexuales en las etapas de la mujer. En el periodo fetal está alta la GnRH, la FSH y la LH, pero no se producen por parte del ovario estrógeno ni progesterona, aunque pues van a estar aumentando los estrógenos y la progesterona por cuestión placentaria, pero no porque las produzca el feto femenino. En la infancia, recordemos que la infancia es el periodo de latencia sexual, entonces está todo bajo, GnRH, LH, FSH, no hay estrógeno ni progesterona. Y en la pubertad esto se retoma, donde ya inicia los ciclos menstruales, y aquí, ahora sí, ya el ovario ahora sí ya produce estrógenos y progesterona, entonces se aumenta la GnRH, esto hace que se el HFSH, y la LH y la FSH pues van a hacer que se produzcan por el ovario estrógenos y progesterona. La menopausia, como ya lo platicamos, es un cese súbito y abrupto de la función ovárica. O sea, los ovarios de repente se le sacan los folículos y cuando se le sacan los folículos, va y se acaba toda la función ovárica. Entonces, disminución súbita y abrupta de la función ovárica y entonces ya no se liberan estrógenos y progesterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el hipotálamo y la hipófisis van a aumentar la GnRH, el HFSH con el fin de compensar, aunque pues no lo va a lograr porque el ovario ya no tiene folículos. Aquí esto ocurre en la menopausia y esto ocurre después de los 45 50 años en promedio. ¿Cuáles son signos y síntomas de la menopausia? Bueno, ya platicamos que la menopausia es una falla ovárica, es cuando ya se tienen los folículos, entonces pues ya no se produce estrógeno ni progesterona. Esto aparece después de los primeros 45 50 años. Entonces, bueno, también lo podemos ver como el climaterio. Ahora, se llama perimenopausia cuando apenas se está transitando, se llama perimenopausia cuando apenas se está transitando por la menopausia, posmenopausia cuando ya pasó la menopausia, pero obviamente ya la mujer se queda sin folículos, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Pues bueno, son síntomas por la baja de estrógenos y la baja de progesterona. Entonces va a haber bochornos, estos son síntomas muy importantes de la menopausia porque pues, los vasos sanguíneos pierden su capacidad vasodilatadora y no puede haber una buena distribución del calor, más otros cambios que hay en el hipotálamo. Diaforesis nocturna, resequedad vaginal, atrofia vaginal, esto por la baja de estrógenos, cambios de humor, hay irritabilidad, se menciona que la mujer puede estar mucho más sensible, osteoporosis en la menopausia tiene un riesgo muy, muy alto de osteoporosis por la pérdida de estrógenos que se pierde el efecto osteoprotector. Infertilidad porque ya no hay folículos, disminución de la masa mamaria porque pues bajan los estrógenos, baja el estradiol que es el más potente y aumenta el riesgo de infarto o del miocardio. Aquí de hecho ya se iguala con los hombres ya que los estrógenos ejercen un factor protector. ¿Ok? Ah, cabe mencionar que recordemos que el principal estrógeno en la mujer posmenopáusica es la estrona, pero la estrona es un estrógeno que no es tan potente.
Ahora, un comentario interesante, vaya, ¿qué mujer va a tener unos síntomas de menopausia más intensos? ¿Una mujer delgada o una mujer obesa? Pues la respuesta es que la mujer que le van a dar los síntomas de la menopausia más intensos es una mujer delgada. ¿Por qué? Porque una mujer obesa tiene mucho tejido adiposo, y si tiene mucho tejido adiposo, tiene mucha aromatasa, y si tiene mucha aromatasa, ¿qué va a pasar? Va a convertirse en una gran cantidad de androstenediona a estrona. Entonces, una mujer obesa va a tener mucha estrona, y si tiene mucha estrona, va a compensar parcialmente los síntomas de la menopausia, ya que como va a tener estrógenos, ¿ok? Porque el estrona es un estrógeno, ¿ok? Que va a producir mucho estrógeno, vaya, mucha estrona, pues este va a hacer que sea mucho más sutil o más leve los síntomas de la menopausia. En cambio, una mujer delgada que no tiene tanto tejido adiposo, pues no tiene tanta aromatasa. Y si no tiene tanta aromatasa, pues no va a sintetizar, eh, no va a sintetizar tanta estrona. Por lo tanto, como va a tener menos estrona, va a tener menos estrógenos, pues van a ser unos síntomas más intensos. La menopausia, pues la vamos a manejar en un principio con terapia de sustitución hormonal. Sin embargo, luego se pueden usar otros tratamientos. La cría de la mujer deportista o cría de vaya, de la mujer atleta, bueno, estas se componen por esta triada: trastorno de la alimentación, amenorrea y osteoporosis. Esta enfermedad afecta mucho más la fase luteal, y bueno, vamos a platicar cómo funciona esto y cómo nos lleva a la triada. Muy bien, típicamente esto ocurre con mujeres en disciplinas deportivas que son muy estrictas. Digo, puede pasar en cualquier área del deporte, pero sobre todo en aquellas que se tiene que tener cierta composición física, hay ciertas demandas o exigencias, etcétera. Entonces, se va a caracterizar porque esta fémina deportista tiene una dieta muy restrictiva, muy limitada, ¿ok? Al grado que puede llegar a tener un trastorno de la alimentación como anorexia, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una mala alimentación, hay una mala ingesta de energía, ¿ok? Porque pues no, es una dieta muy limitada, y además hace mucho ejercicio. Entonces, esta combinación de factores de una dieta muy limitada, muy restrictiva y demasiado ejercicio, en que va a culminar en que el tejido adiposo baje demasiado. Y si baja mucho el tejido adiposo, ¿qué va a pasar? Baja la leptina. Y recordemos que la leptina es una hormona liberadora de la GnRH. Entonces, si baja la leptina, ya no se estimula la liberación de GnRH. Entonces, la GnRH va a bajar. Y si baja la GnRH, pues va a bajar todo corriente abajo. Es decir, se va a inhibir todo el eje sexual porque está inhibiendo desde la parte más superior. Entonces, la baja, vaya, la dieta limitada, ¿ok? Más el ejercicio baja en el tejido adiposo. La baja de tejido adiposo baja la leptina. La baja de leptina inhibe la GnRH. Y si baja la GnRH, baja la LH y la FSH. Y si baja la LH y la FSH, ¿qué va a pasar? Pues el ovario no va a producir ovulación, entonces vamos a tener amenorrea, y también va a bajar la liberación de hormonas sexuales por parte del ovario. Entonces podemos conllevar a una situación de hipogonadismo, ¿ok? Y el último componente de la triada, que este va a tardar en producirse, pero bueno, si tenemos una baja de estrógenos, si los estrógenos son osteoprotectores, ¿qué pasa si se tiene una baja de estrógenos por mucho tiempo? Se conlleva osteoporosis, ¿ok? Y en esta fase se afecta mucho la fase luteal, ¿ok? Es algo importante de conocer. Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento de esta situación? Pues sería una mujer que tiene que tener asesoramiento en su dieta, ¿ok? Y que baje la intensidad del ejercicio. Incluso pues se puede llegar a requerir una cuestión de apoyo psicológico, psiquiátrica, según sea el caso. Obviamente estas mujeres tienen problemas de fertilidad, entonces cuando quieren tener el embarazo tienen que disminuir la intensidad del ejercicio y mejorar su dieta. Por último, el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno genético, trastorno cromosómico, también se le conoce como disgenesia gonal o agenesia ovárica. Bueno, el síndrome de Turner también es causado por la monosomía del X, ¿ok? Y bueno, vamos a tener lo siguiente. Muy bien, entonces, el síndrome de Turner o monosomía del X, bueno, vamos a platicar algunas cuestiones que nos han preguntado en los exámenes. Bueno, primeramente, el síndrome de Turner se caracteriza por talla baja. ¿Por qué tiene talla baja? Bueno, el síndrome de Turner tiene talla baja por cuestión genética. Por ejemplo, porque tienen, vaya, una insuficiencia del gen CHOX, ¿ok? Entonces, vaya, el gen CHOX es un gen que está en el cromosoma X, con los cromosomas sexuales, y como tiene monosomía X solamente hay un gen CHOX, entonces esto pues va a ocasionar que no tengan una talla tan adecuada, entre otros factores. Aquí la hormona de crecimiento y el IGF-1 están completamente normales, es decir, la talla baja de Turner no tiene que ver con una falla de hormona de crecimiento del IGF-1. El IGF-2 igualmente es normal. En estas mujeres, ok, con síndrome de Turner,
no se desarrollan los ovarios los vamos a encontrar ya sea atróficos o agonadal. Entonces, el perfil hormonal, ¿cómo va a ser en la adolescencia, que es cuando ocurre el despertar sexual o la maduración sexual? Pues bueno, va a ser prácticamente igual al de una mujer posmenopáusica, es decir, no vamos a, como no se forman los ovarios o están completamente atróficos, pues no va a haber estrógeno ni progesterona y va a aumentar la GnRH, la LH y la FSH para tratar de compensar. Vaya, van a desarrollar vello púbico, vaya axilar, etcétera, vaya vello púbico, axilar, etcétera. ¿Por qué? Por la adrenarquia, que es que la glándula suprarrenal empieza a producir andrógenos suprarrenales y los andrógenos suprarrenales pues causan la aparición de efectos virilizantes en las mujeres, ¿ok? Estas son cuestiones que nos han preguntado en los exámenes, pero bueno, vamos a hablar un poco más del síndrome de Turner. La causa más común del síndrome de Turner, la cuestión genética es una monosomía regular, que es lo más frecuente. Puede ser, vaya, aquí vemos el cariotipo y vemos que solamente hay un solo cromosoma X, ¿ok? Hay otras causas de síndrome de Turner, pero estas son mucho más variables y raras. Bueno, ¿cómo se ve una fémina con síndrome de Turner? Se va a verse con un fenotipo femenino, es decir, si se ve femenina, ¿ok? Tiene talla baja, que ya lo justificamos, de hecho es el signo más común en Turner, aunque pues no es específico, ya que hay muchísimos síndromes que cursan con talla baja. Como los ovarios están atróficos o tienen un diagonal, es decir, ni siquiera se forman los ovarios, pues van a tener un pobre desarrollo de características sexuales secundarias, ya que no, cuando llegue la adolescencia, pues no van a tener ni estrógeno ni progesterona. Va a haber infertilidad, amenorrea primaria. ¿Y a qué se refiere eso de amenorrea primaria? Amenorrea primaria es que es una mujer que nunca menstruó, ¿ok? Vamos a tener cuello corto y alado, implantación baja del cabello, coartación de la aorta. Recordemos que Turner se afecta el corazón izquierdo, el corazón derecho está respetado. Hipertensión arterial por la cuestión de la coartación de la aorta, tórax en escudo, teletelia, linfedema de manos y pies, ya que no hay una formación adecuada de los vasos linfáticos y eso tiende a causar una acumulación. Y cuitus valgus, que es una desviación del codo. El tratamiento del síndrome de Turner es, bueno, el diagnóstico es con cariotipo y el tratamiento que vamos a dar es terapia de sustitución hormonal, ¿ok? Y también se les puede dar hormona de crecimiento, que aunque no está alterada la hormona de crecimiento, se les puede dar para apoyarlas a que crezcan algo un poco más y que su talla baja pues no sea tan marcada. Bueno, se van a dar terapia de reemplazo hormonal para la cuestión de las hormonas sexuales y los estrógenos, bueno, además de que van a ayudar a que tengan un desarrollo sexual mucho más pleno y más correcto, también se dan para prevenir el desarrollo de osteoporosis, ya que recordemos que los estrógenos son osteoprotectores. Con eso terminamos este tema. Espero esto haya sido de tu agrado y sirva muchísimo para tu estudio. Te deseo muchísimo éxito.